La cúpula de los Castros y sus herederos son expertos en el arte de la traición como forma de mantenerse arriba. Para ellos, la lealtad es un camino de una sola vía que solo sirve mientras seas útil para sus fines personales. Hill pensó que era intocable porque estaba cumpliendo las órdenes de los que realmente mandan en la sombra de la isla. No se dio cuenta de que lo estaban preparando para ser el pararrayos que recibiría toda la descarga del odio popular. Cuando la situación económica se volvió insostenible, buscaron al más cercano para empujarlo al abismo sin ningún tipo de remordimiento. Así funcionan las mafias y así funciona ese poder que no rinde cuentas a nadie más que a su propia ambición. Manuel Hill, o Alejandro como lo conocemos, es ahora el rostro de la desgracia y del repudio de toda una nación entera. Lo presentan como un corrupto, pero se olvidan de decir quiénes fueron sus cómplices en cada una de esas supuestas movidas. El sudor del cubano ha sido malgastado en planes absurdos que solo sirvieron para enriquecer a unos pocos con privilegios. Ahora que el mundo les pide explicaciones, entregan la cabeza de Hill en una bandeja de plata para calmar los ánimos. Es un ritual de purificación política que ya no engaña a nadie que tenga dos dedos de frente en esta tierra. La gente sabe que después de Hill vendrá otro, y otro, hasta que la estructura completa se caiga por su peso. El sacrificio de Ochoa fue por drogas, el de Hill es por dinero, pero el motivo de fondo es el mismo siempre. Se trata de salvar al número uno sacrificando a los que están en la fila de adelante dando la cara por él. La comparación con el caso Ochoa no es una exageración de la gente, es una realidad histórica que se repite hoy. En aquel entonces, Fidel tuvo que entregar a su mejor general para que el mundo no lo señalara a él directamente. Ahora, la continuidad tiene que entregar a su ministro estrella para que no se diga que el sistema es el que falla. Hill es el cordero que llevan al matadero de la opinión pública para que el pueblo sienta que se hace justicia. Pero justicia sería que se arreglaran las calles con el dinero que ellos mismos se han encargado de desviar siempre. Justicia sería que el sudor del cubano valiera para comer y para vivir con la dignidad que nos merecemos todos. Lo que le están haciendo a Hill es una advertencia para los demás cuadros que todavía creen que están seguros ahí. Les están diciendo que nadie es indispensable y que cualquiera puede ser el próximo en la lista de los sacrificados. La revolución se alimenta de estas purgas para renovar un poco el aire viciado que se respira en sus oficinas de lujo. El repudio que sentimos por Hill es real, pero es el mismo que sentimos por los que lo pusieron en ese lugar. No podemos olvidar que él solo era el ejecutor de una política que viene dictada desde los lugares más oscuros. El dinero recolectado del sudor de la gente no ha ido a parar a las escuelas ni a los parques de nuestros barrios. Se ha ido en mantener un estilo de vida que Hill representaba pero que todos ellos disfrutan por igual en secreto. Al final, Hill es solo el espejo donde se refleja la podredumbre de un mando que ya no tiene solución posible. Díaz-Canel aparece en la televisión hablando de ética y de valores revolucionarios como si él fuera un santo de iglesia. Se olvida de que él mismo fue el que ascendió a Hill y el que aplaudió cada una de sus locuras económicas. Ahora lo señala con el dedo para que nosotros nos olvidemos de que él es el responsable directo de todo el caos. Es una maniobra de distracción tan burda que hasta los niños en la escuela se dan cuenta de la mentira asere. Quieren limpiar la imagen de la revolución a base de tirar gente por la borda del barco que se está hundiendo. Pero el barco tiene demasiados huecos y ya no queda mucha gente a la que sacrificar sin quedarse solos ellos. El caso de Hill es la prueba de que el comunismo es una máquina de moler carne humana para alimentar el poder. No les importa la trayectoria de nadie, ni los años de servicio, ni la lealtad que hayan demostrado tener antes hoy. Cuando la imagen del poder se ve afectada, cualquier pieza es desechable y cualquier amigo es un enemigo potencial de cuidado. El pueblo cubano mira esto con cinismo porque ya hemos visto este teatro demasiadas veces en nuestra propia vida. Sabemos que la corrupción no se acaba con una investigación a un ministro, porque la corrupción nace de la cúpula. El dinero que Hill supuestamente manejó mal es solo una gota en el océano de lo que se han robado siempre. Necesitan que creamos que están limpiando la casa,
pero lo único que están haciendo es escondiendo la basura bajo la alfombra. El sacrificio de Gil no va a poner comida en la mesa de los cubanos ni va a traer la luz a las casas. Es solo un ajuste de cuentas interno que nos venden como si fuera una gran victoria de la justicia revolucionaria. El exilio cubano también ha visto en la caída de Gil una señal de que las cosas se están apretando allá arriba. Saben que cuando empiezan las purgas es porque el pastel ya no alcanza para todos los que quieren una tajada grande. El sudor de los cubanos que mandan remesas también ha sido malversado por estos personajes que hoy se pelean. Manuel Gil, o Alejandro, es el ejemplo de cómo se puede pasar de la gloria al fango en un abrir y cerrar de ojos. El repudio es general porque él era el que nos pedía resistencia creativa mientras él vivía como un rey de baraja. Sus familiares también están bajo la lupa porque en Cuba el nepotismo es la moneda de cambio en el poder estatal. La gente se pregunta si sus hijos y sus sobrinos también devolverán lo que se llevaron del sudor ajeno de nosotros. El objetivo de limpiar la imagen es para que los inversionistas extranjeros sigan creyendo que hay orden en la isla hoy. Pero el único orden que hay es el que ellos imponen para que nadie les quite el puesto que tienen asegurado. La revolución es una empresa familiar que no admite socios que no sean de la sangre o de la máxima confianza. Gil rompió esa confianza o simplemente le tocó ser el que pagara la cuota de sangre política de este año. La sombra de Ochoa nos recuerda que en Cuba el final de los que sirven al poder suele ser muy triste. No hay retiro honorable para los que saben demasiado sobre las cuentas secretas y los negocios de la cúpula. Gil es ahora un fantasma que recorre las noticias para que no hablemos de la falta de libertad y de derechos. La destrucción de la economía cubana tiene muchos padres, pero Gil es el que ha sido elegido para la prueba de ADN. Quieren que creamos que él solo fue el que diseñó el desastre del cambio de moneda y la inflación galopante actual. Pero todos recordamos a los demás arriba defendiendo esas mismas medidas en la mesa redonda con mucha fuerza asere. El dinero que se ha perdido del sudor del pueblo es una cifra que daría miedo si se supiera la verdad completa. Las calles están destruidas porque el presupuesto se fue en mantener la vida de lujo de los que hoy sacrifican a Gil. Es una cadena de mando donde la responsabilidad se diluye hacia abajo para que el de arriba nunca caiga de pie. Al limpiar la imagen de la revolución, intentan salvar lo poco que queda de la mística del proceso político cubano. Pero el cubano de hoy ya no es el de los años 60 y ya no se deja engañar con discursos de mártires. Sabemos que Gil es un corrupto, pero también sabemos que los que lo juzgan son igual o más corruptos que él. No es una lucha contra el mal, es una lucha por ver quién se queda con el control de los pocos dólares que entran. Gil se volvió un estorbo para la narrativa de la continuidad que quiere parecer eficiente y renovada ante el mundo. El repudio hacia su figura es la herramienta perfecta para que el gobierno canalice la frustración de la gente hoy. Pero esa frustración es una bomba de tiempo que no se apaga con el juicio a un solo ministro caído. El sudor del cubano pide justicia de verdad, no sacrificios humanos para limpiar la cara de los mismos de siempre. La prensa oficialista ahora se encarga de destruir la reputación de Gil con la misma energía con la que antes lo alababa. Es el proceso de despersonalización que aplican a todos los que caen en desgracia dentro de la cúpula de poder. Lo llaman el exministro con un desprecio que busca borrar todos sus años de servicio a la causa revolucionaria asere. Es el mismo destino que sufrieron otros antes que él y que sufrirán otros después si no abren los ojos a tiempo. El objetivo es que nadie sienta lástima por el sacrificado y que todos aplaudan la mano dura del gobierno actual. Pero el pueblo cubano ya se sabe ese truco de memoria y mira detrás de la cortina de humo del noticiero. Sabemos que Gil no actuó solo y que hay muchos más metidos en ese fango de dinero y de privilegios. El sudor de los trabajadores cubanos ha financiado una vida que Gil mostraba sin pudor en sus reuniones y viajes. Ahora lo presentan como alguien que traicionó la confianza del pueblo, como si el pueblo alguna vez hubiera confiado en él. El repudio es hacia él y hacia el sistema que lo puso ahí a dirigir nuestras vidas sin nuestro permiso real. El sacrificio de Gil es una cortina de humo para que no hablemos de la falta de comida y de medicinas básicas.
Quieren que estemos entretenidos con el chisme de la corrupción mientras ellos siguen desviando los fondos de la nación hoy. La sombra de Ochoa sigue ahí, recordándonos que el poder en Cuba no tiene amigos, solo tiene intereses de supervivencia. Gil es el último en entrar en esa lista negra de los que fueron usados y luego desechados como basura política. La gente en los solares y en las colas dice que a Gil le tocó bailar con la más fea esta vez. Saben que él no es el único que ha metido la mano en la caja de caudales del Estado cubano hoy. El sudor de la gente se ha convertido en mansiones y en carros de lujo para una élite que no trabaja. Al sacrificar a Gil, intentan decir que el sistema tiene mecanismos para corregirse a sí mismo de forma honesta. Pero todos sabemos que el único mecanismo que funciona es el de la supervivencia del grupo que manda en la isla. La revolución necesita un lavado de cara urgente porque el mundo ya no les cree ni el nombre de la isla. Gil es el jabón que usan para intentar quitarse la mancha de la ineficiencia y de la corrupción sistemática de todos. Pero la mancha es de aceite y de sangre, y no se quita con un solo sacrificio mediático ante la televisión. El dinero para mejorar toda Cuba está en las cuentas de los que hoy señalan a Gil como el único culpable. El exilio cubano tiene razón al pedir que se investigue a toda la cúpula y no solo a un ministro caído. No podemos permitir que el sacrificio de Gil nos haga olvidar quiénes son los verdaderos responsables de la ruina nacional. Queremos calles arregladas, hospitales dignos y un futuro donde nuestro sudor se quede en nuestras manos y familias. Gil es solo el síntoma de una enfermedad mucho más profunda que se llama falta de libertad y de democracia. El repudio que sentimos es el motor de nuestra exigencia de un cambio real y no de un simple show. La sombra de Ochoa nos enseña que el poder prefiere matar a un amigo antes que entregar el mando del país. Manuel Gil, como le llaman algunos en la calle, es el chivo expiatorio de una crisis que ya no tiene salida. Él aceptó el cargo sabiendo a lo que se exponía en un sistema que no perdona ni los errores mínimos hoy. Pero sus errores no fueron solo suyos, fueron la consecuencia de una ideología que ha fracasado en todo el mundo. El sudor del cubano no rinde porque el sistema está diseñado para que solo rinda para los de la cúpula. Al sacrificar a Gil, buscan que el pueblo descargue su rabia contra él y no contra el sistema político mismo. Es una válvula de escape para que la presión social no explote en las calles como pasó el 11 de julio. Quieren que creamos que Gil es el culpable de que no haya leche para los niños y de que no haya luz. Pero nosotros sabemos que la culpa es de los que prefieren gastar el dinero en hoteles antes que en comida. El objetivo de limpiar la imagen es para que los aliados internacionales vean que hay un combate a la corrupción. Es un teatro para la galería que no cambia en nada la realidad del cubano que hoy pasa hambre y sueño. Gil pasará a la historia como otro de los sacrificados de la revolución para salvar a los que de verdad mandan. Su nombre será borrado de los libros y de las fotos oficiales como si nunca hubiera existido en el poder. Pero el daño que hizo, bajo las órdenes de sus jefes, quedará grabado en la memoria de cada familia cubana. El dinero recolectado del sudor ajeno es el que hoy les permite montar este circo de justicia revolucionaria falsa. La realidad es que todos ellos son parte del mismo bando que ha hundido a Cuba en la desesperanza absoluta. La historia de Gil es la historia de una traición anunciada desde el momento en que aceptó el cargo de ministro. Sabía que en Cuba el ministro de Economía es el que siempre termina pagando por el fracaso de los planes. Lo usaron para dar la cara en los momentos más difíciles y ahora lo botan cuando ya no sirve más. El sudor de los cubanos es lo que él manejó con tanta irresponsabilidad y falta de respeto por nuestra gente. Pero no lo hizo solo. Lo hizo con la aprobación de los que hoy se sientan a juzgarlo con cara seria. La revolución se lava la cara con la sangre política de sus hijos para parecer que todavía tiene moral. Pero la moral se perdió hace mucho tiempo entre los lujos de Punto Cero y los negocios del exilio dorado. El repudio a Gil es el repudio a una forma de hacer política basada en el engaño y en la fuerza. Quieren que el mundo vea que en Cuba se castiga a los corruptos de cuello blanco y corbata asere. Pero no castigan a los que ordenaron el desvío de dinero hacia fines que nadie conoce ni puede fiscalizar.
El sacrificio de Gil es una pieza de ajedrez que mueven para intentar salvar al rey en esta partida final. Las calles de Cuba seguirán destruidas porque el problema no era un ministro, el problema es el modelo completo hoy. Necesitamos que el sudor de nuestro pueblo se use para construir y no para destruir las esperanzas de los jóvenes. Gil es el Ochoa de la economía, el hombre que sabía demasiado y que por eso tenía que caer rápido. Su caída es un aviso para los que todavía creen en la palabra de los que mandan en la isla hoy. El poder no tiene amigos, solo tiene aliados temporales que se desechan cuando el viento cambia de dirección política. Muchos se preguntan qué pasará ahora con los negocios que Gil manejaba y con el dinero que supuestamente desvió. Lo más seguro es que ese dinero cambie de manos pero nunca llegue a mejorar la vida del pueblo humilde. El sudor del cubano sigue siendo la fuente de ingresos de una élite que se reparte el botín en secreto. Al sacrificar a Gil, intentan que no miremos hacia las empresas militares que realmente controlan el capital en Cuba. Es un juego de manos donde te enseñan una cosa para que no veas lo que están haciendo con la otra. La revolución necesita héroes, pero cuando no los tiene, fabrica villanos para que el pueblo tenga a quien odiar. Gil es el villano perfecto, un burócrata que vivía bien mientras el pueblo sufría las consecuencias de sus medidas económicas. El repudio hacia él es una forma de justicia poética, pero no es la justicia real que Cuba necesita hoy. Queremos que cada dólar recolectado del sudor ajeno sea auditado por manos independientes y no por la cúpula. El sacrificio de Gil es solo un parche en una herida que es demasiado profunda para cerrarse con mentiras. La imagen de la revolución está por el piso y no hay campaña mediática que la pueda levantar del fango. La sombra de Ochoa nos recuerda que la verdad siempre termina saliendo a la luz, tarde o temprano a Sere. Gil pagará por sus actos, pero los que lo mandaron también tendrán que rendir cuentas ante la historia de Cuba. No podemos conformarnos con este pequeño show mientras el país se sigue cayendo a pedazos por la corrupción estatal. La cúpula de los Castro sabe que el pueblo ya no aguanta más y por eso necesitan estas purgas mediáticas. Gil es el nombre del momento, pero la lista de los que deberían estar en su lugar es bien larga. El sudor del cubano se ha ido en pagar una burocracia inútil y una represión que solo sirve para callarnos. Al sacrificar a Gil, intentan decir que ellos también sufren por la corrupción y que la combaten con fuerza real. Pero todos sabemos que la corrupción es la grasa que hace que ese sistema se mueva y siga funcionando hoy. Sin el desvío de dinero y los favores personales, la revolución se quedaría paralizada en un solo día a Sere. Gil fue el que se dejó atrapar o el que decidieron entregar para que la fiera no se coma al jefe. El objetivo de limpiar la imagen es para que los turistas sigan viniendo y los gobiernos sigan dando créditos frescos. Pero el crédito de la revolución con su pueblo se agotó hace mucho tiempo y ya no hay vuelta atrás. El sacrificio de Gil es una muestra de debilidad interna, de que ya no pueden mantener la unidad del mando. Se están mordiendo entre ellos mismos para ver quién queda vivo al final de esta tragedia nacional cubana. El repudio que sentimos es por el engaño constante y por el robo de nuestro futuro como nación libre. Queremos que el sudor de nuestra frente sirva para arreglar nuestras calles y para que nuestros hijos no emigren. Gil es solo una cara más en la galería de los traidores que el propio sistema se encarga de fabricar. En los barrios de La Habana, la gente se ríe de la caída de Gil porque sabían que ese día llegaría. Nadie que defienda lo indefendible durante tanto tiempo puede terminar bien en ese juego de poder tan sucio. El sudor de los cubanos es lo que él maltrató con sus teorías económicas que solo trajeron más hambre y miseria. Ahora lo presentan como el gran pecador para salvar la imagen de la continuidad que nadie quiere en Cuba. Pero la gente sabe que el pecado es de todos los que están sentados en el Consejo de Estado hoy. El sacrificio de Gil no va a bajar los precios de la comida ni va a traer las medicinas necesarias. Es solo un ajuste de cuentas en la cima de la montaña de poder que hoy se está desmoronando sola. La revolución se queda sin argumentos y solo le queda el miedo y las purgas internas para seguir mandando. Gil es el Ochoa de esta era, el hombre que fue leal hasta que le tocó ser el sacrificado oficial.
Su caída es un recordatorio de que en el comunismo no hay seguridad ni para los que están arriba del todo. El repudio a la cúpula es lo que realmente mueve al pueblo cubano a pedir un cambio de sistema ya. El dinero recolectado del sudor ajeno debe ser usado para reconstruir el país y no para pagar este show. Gil pasará a la cárcel o al olvido, pero el hambre del pueblo seguirá ahí reclamando soluciones de verdad. No nos dejemos engañar por este teatro que solo busca limpiar la cara de los mismos de siempre hoy. La historia se repite como una farsa sangrienta que ya no da ni risa ni esperanza a los cubanos. Gil ha sido el elegido para purificar los pecados de una gestión que ha sido un desastre para la patria. El sudor de la gente se ha convertido en la moneda con la que ellos pagan sus errores y sus lujos. Al sacrificar a Gil, intentan demostrar que la revolución tiene principios morales que todavía funcionan para castigar a los malos. Pero los principios morales se perdieron el día que decidieron que el poder era más importante que el pueblo. Gil es el rostro de esa traición, pero no es el único ni es el que más manda en la isla. El objetivo de limpiar la imagen es una estrategia de marketing político para consumo externo sobre todo hoy mismo. Por dentro, todos saben que la corrupción sigue igual y que el desvío de dinero es la norma. El repudio es general porque Gil representaba la arrogancia de los que creen que el pueblo es tonto a sere. Pero el pueblo cubano es sabio y sabe que Gil es solo el chivo expiatorio de una camarilla mayor. La sombra de Ochoa nos enseña que el sistema prefiere sacrificar a sus mejores hombres antes que cambiar el rumbo. Gil no era de los mejores, pero era de los más visibles y por eso su caída es tan ruidosa. Queremos una Cuba donde no hagan falta sacrificios para que las calles estén arregladas y la gente coma bien. La realidad es que el sacrificio de Gil es solo un capítulo más en la larga agonía del comunismo cubano. Estamos asistiendo al final de una era donde los ministros eran intocables y la palabra del jefe era sagrada. Gil ha caído porque el sistema necesita sangre nueva para alimentar su narrativa de cambio y de combate al mal. El sudor de los cubanos ha sido la fuente de la que todos ellos han bebido durante muchísimos años de mando. Al sacrificar a Gil, intentan resetear la opinión pública y empezar de cero con otro rostro que diga lo mismo. Pero el guión es tan viejo que ya todos no sabemos el final de la película antes de verla hoy. La revolución no se puede limpiar con el sacrificio de un solo hombre, porque la mancha es el sistema completo. Gil es el Ochoa de la economía, el que cargó con la culpa del desastre para que los demás sigan. El repudio que sentimos es la respuesta a tantos años de mentiras y de robos a la sombra del poder. El dinero que se ha perdido debe ser devuelto al pueblo para mejorar las calles y los hospitales de Cuba. No queremos más shows mediáticos, queremos libertad, democracia y respeto por nuestro trabajo y por nuestra vida digna. Gil es ahora el ejemplo de lo que pasa cuando se sirve a un amo que no tiene corazón ni moral. Su nombre será un sinónimo de fracaso y de corrupción en la memoria de todos los cubanos de bien hoy. El sacrificio ya está hecho. Ahora falta que el pueblo tome las riendas de su propio destino final y libre. La sombra de Ochoa se desvanece, pero la realidad de la caída de Gil nos deja a todos pensando mucho. Para terminar este vídeo, Asere, quiero que pienses en cuántos Gil más hacen falta para que la gente despierte. El sacrificio de Alejandro Gil es solo una distracción para que no veas que el sistema es el que no funciona. El sudor de tu frente no puede seguir financiando el estilo de vida de una cúpula que te desprecia tanto. No te dejes engañar por la limpieza de imagen que intentan hacer a costa de uno de los suyos hoy. Gil es el sacrificado de turno, pero los responsables reales siguen ahí mandando y viviendo como reyes en su palacio. Queremos una Cuba donde el dinero se use para arreglar las calles y no para pagar lujos de ministros y generales. El repudio a la corrupción debe empezar por la cabeza y no solo por los pies que ellos deciden cortar. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre el destino de los que sirven a la dictadura en nuestra isla. Gil pasará a la historia como el Ochoa de la economía, el hombre que fue devorado por el monstruo que ayudó a crear. Suscríbete al canal si quieres seguir desenmascarando a los que se creen dueños de nuestro sudor y de nuestra libertad.
Comparte este mensaje con todos los cubanos que están cansados de los shows y que quieren una patria de verdad. Patria y vida para todos. Nos vemos en la próxima directa para seguir analizando la bola que pica y se extiende.